Explosión Juvenil, un programa que edificará el corazón de nuestra generación. Bueno, estamos de regreso en el programa Explosión Juvenil. Estamos hablando del tema el propósito de las pruebas. La Biblia nos menciona en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Santiago capítulo 1 versículo 2 en adelante dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a hablar acerca de estos dos personajes con relación a las pruebas, Santiago y el apóstol Pedro. Acerca de la biografía en el contexto de las pruebas, ¿cómo ves estos siervos de Dios que escriben acerca de la prueba y cómo ellos lo aplicaron en su vida diaria? Eso es tremendo, Pastor Marvin, porque el propósito del Espíritu Santo al hablar a través tanto de Pedro como de Santiago era traer ánimo a la iglesia. Y es que la iglesia estaba inmersa de una persecución tremenda. Muchos estaban muriendo, muchos estaban siendo perseguidos y sacrificados por la fe en Cristo Jesús. Y entonces es ahí donde estos siervos de Dios escriben de una forma tan maravillosa, obviamente soplados por el poder del Espíritu Santo, para fortalecer, como bien dije, la iglesia. Por ejemplo, Santiago, el medio hermano del Señor, llegó a ser un gran líder en la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pedro también, un gran pilar dentro de la iglesia de Jerusalén, evangelista, lleno del poder de Dios. Sin embargo, podríamos decir, ¿por qué el Señor no los guardó, hermano Seas? Porque si eran siervos de Dios, Pedro predicaba sermones y se convirtieron como 8,000 personas. El medio hermano del Señor que vio resucitado a Cristo, ¿verdad? No solamente como medio hermano, sino también lo vio como su Salvador y Señor. O sea, uno dice, ¿por qué Dios no los guardó de la prueba? Sino más bien ellos decían, enfrenten la prueba, enfrenten la persecución, sean fieles en su fe, las convicciones que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, son dos siervos de Dios. Y eso es bien interesante porque Dios pudo haberlos guardado, sin embargo, murieron. Sí, me parece muy interesante. La cosmovisión moderna hoy nos ha alejado de las convicciones y nos ha puesto en una plataforma donde los creyentes creemos que estamos dentro de una burbuja donde estamos exentos a las diferentes dificultades de este mundo. La verdad es que esta gente, estos grandes hombres de Dios, como lo mencionás, dando el contexto de ellos, poderosos hombres de Dios, hablaban sobre la prueba de forma natural. Ya era parte de el precio a pagar por la fe que ellos profesaban, al punto que conocemos nosotros por la historia que estos varones tuvieron que dar su propia vida por amor a lo que profesaban. O sea, qué tremendo eso es maravilloso. Ese tipo de convicción hoy en día nos está haciendo falta, pues, al cristianismo en general, puedo decir yo. Y si hablamos acerca de los jóvenes, posiblemente una situación sentimental los desvíe. Si hablamos en un plano educativo, ¿verdad? Soy tan ocupado que no tengo tiempo para ocuparme en los negocios del rey. No estamos en una persecución política, ¿verdad? Pero en esa época, cuando escriben, ¿verdad? Porque estamos abordando de estos dos escritores que ellos murieron y antes de morir dejaron un legado, algo escrito donde decían, bueno, la fe se prueba así como el oro en el fuego. Entonces nuestros jóvenes posiblemente vean la iglesia como posiblemente un club social, ¿verdad? Que, qué chileros, somos jóvenes, nos tienen que tolerar, nos tienen que aguantar. Por supuesto uno da el acompañamiento, pero yo creo que esa visión que tenían estos dos siervos de Dios, también nuestros jóvenes, ¿verdad? En esta audiencia tienen que saber que hay un precio que pagar, hermano. O sea, no es solo de ir a pasear y todo bueno el sermón, no, ¿a qué vamos a estar dispuestos, verdad? En nuestro contexto. Me gusta mucho la forma como Pedro habla de que la fe, que es lo más precioso que nosotros tenemos,
La fe en Cristo Jesús es lo más lindo que tenemos y como algo precioso ha de ser probado. Y Pedro utiliza la joya, el oro, el elemento oro para poner en perspectiva la fe. Y el oro para ser refinado, para ser encontrado, para poder presentarlo como una joya preciosa, tiene que pasar por procesos muy tremendos, pues los procesos son tremendos para poder es sometido a temperaturas extremas al punto de producir eso, lo que nosotros vemos, los anillos, las joyas, las cadenas, las perlas de oro. Son procesos pero demasiado extremos. La fe, que es lo más precioso que nosotros tenemos, la fe en Cristo Jesús, Pedro dice, ha de ser probada, tiene que ser probada. Vamos a pasar experiencias extremas en esta vida donde nuestra fe es probada, pero produce algo maravilloso, sigue diciendo ahí. Y fíjate, Pastor Oseas, que en nuestras iglesias, hablando de las reuniones, puede ser que las personas se alejen, ¿verdad?, de la comunión con Dios o de la misma congregación por pequeñeces, ¿verdad? Que posiblemente el hermano estaba aturdido y quizás se pasó de largo y no lo saludó, entonces ya la persona dice, no me saludó, mejor no vengo. Y a veces en nuestro contexto dejamos al Señor por cuestiones que son leves, por cuestiones triviales, cuando si uno se ubica en el primer siglo, partiendo de estos dos escritores, ellos prácticamente por sus convicciones, por amor a su fe en el Señor, estuvieron dispuestos a morir. Pedro, según la historia, murió boca abajo, crucificado. Santiago, algunos creen que en el año 62 después de Cristo lo lanzaron del templo, ¿verdad? Y algunos dicen que lo apedrearon. Hay diferentes formas de cómo este siervo murió. Y si nos sumamos a estos dos escritores, Esteban, que fue el primer mártir a pedradas, muchos siervos de Dios, la historia, por ejemplo, Justo González, ¿verdad?, los 20 siglos de historia, morían los cristianos en el circo romano. Entonces, si lo contextualizamos a esta época, Pastor Oseas, ¿qué consejo podríamos dar a nuestros jóvenes donde en las universidades el relativismo, en las universidades el humanismo, ¿verdad?, donde, bueno, todo es relativo, cambiemos, y pareciera que ya las convicciones como que ya no es una cuestión fundamental en nuestra época, y especialmente en los jóvenes que están yendo a las universidades, como decimos, con ondas diferentes? Sí, bueno, hay un denominador común con todos los personajes que tú mencionaste, y es que esta gente tenía una experiencia genuina con el Cristo, con el Mesías, con Jesucristo. Tenían una experiencia. Bueno, Pedro, Santiago, viendo al Maestro caminando y siendo instruido por ellos, viendo sus milagros, ¿verdad? Ellos tenían una experiencia cara a cara. El resto de personas han conocido por medio de la fe, escucharon por medio de la palabra, la fe nació, pero fueron muy fuertes en su fe, sus convicciones fueron muy extremas, muy fuertes, y eso es lo que yo creo que nuestros jóvenes carecen hoy, Pastor Marvin. Tienen una experiencia muy flácida, una experiencia muy liviana, muy superflua. No tienen experiencias sólidas con el Cristo. Entonces, hablan de eventos, hablan de periodos, pero no hablan de un sistema de vida de fe, un caminar profundo de fe, un mano a mano, un diario vivir con el Señor. En ese caminar diario es donde crece tu convicción, tu amor y tu pasión por Dios. Entonces, cuando son expuestos nuestros jóvenes a la universidad, cuando son expuestos al conocimiento de otros, de sus amigos, nuestros jóvenes están tambaleando en su fe porque no tienen convicciones fuertes. Entonces el reto, voy a decir, para nosotros como pastores es buscar con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, las estrategias para que nuestros jóvenes no solo sean visitantes en la iglesia, pero que vayan desarrollando un conocimiento genuino y que tengan una experiencia genuina con el Cristo de la gloria. Y mencionabas al inicio que la fe, y eso lo menciona Pedro, ¿verdad?, que se tiene que probar.
tiene que probarse. El oro, que es un elemento muy importante tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se probaba con el fuego, y el fuego lo que hacía era purificar. Entonces, hermano Oseas, pastor Oseas, nuestros jóvenes tienen que saber que las pruebas son inevitables, no porque las busquemos, sino porque es parte del proceso de la fe. La fe se tiene que probar. Adán, que fue creado sin pecado, bueno, hubo una prueba en el huerto. Si nos vamos, por ejemplo, con Elías, el hombre de fuego, ¿verdad? También fue probado. Llegó un momento donde se metió en una cueva, cayó en una depresión tremenda, fue probado. El rey David, o sea, la mayoría de personas, Abraham, todos fueron probados en su fe. Sansón, ¿verdad? Algunos fallaron, otros se mantuvieron, algunos encontraron restauración. Entonces, esta cuestión no ha cambiado porque estamos en un mundo caído y donde también de alguna manera el Señor quiere probar nuestra fe. ¿Cómo podríamos decir que somos cristianos genuinos si no nos exponemos a una prueba? Es decir, las pruebas nos ayudan a comprobar delante de Dios de qué estamos hechos, de qué material. ¿O somos oro, plata, bronce u hojarasca? Entonces la fe definitivamente se tiene que probar. Pastor Oseas, antes de irnos a un corte, ¿qué podríamos decir a aquellos jóvenes que están pasando una prueba? Porque esto podríamos decir que es relativo en el sentido que alguien podrá decir, aquella prueba, aquel patojo, ay Dios, por lo que está llorando. Pero para el que está llorando es una gran prueba, aunque para el que lo está viendo de otra forma sea leve. Pero ¿qué podríamos decirle a estos jóvenes que se quejan? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esa prueba? Con esta cosmovisión bíblica que es parte de la vida cristiana, pues. Sí, me gusta mucho cómo introduce la escritura el pasaje que leíste de primera Pedro, porque él habla de una brevedad, de una situación breve, porque la visión de estos personajes era en lo eterno, no en el tiempo presente, y esa era una cosa maravillosa que ellos querían darle a la iglesia, que se enfocaran en las cuestiones de la eternidad y no en la experiencia que estaban viviendo, porque eso era temporal. Entonces Pedro dice que esa experiencia que van a vivir es breve, y lo que yo puedo decirle a los jóvenes que están experimentando, contestando tu pregunta, es que, bueno, primero, yo creo que hay que evaluarse. Hay situaciones en la vida que las pasamos por nuestras malas decisiones, las pasamos porque tienen que ser, somos parte de este mundo. O sea, es natural que nos veamos, ya sea por nuestras decisiones erradas, que no son sabias, segundo, o porque son parte de, estamos en este mundo. Y tercero, diría yo, porque tenemos un enemigo que nos acecha. Pero estas situaciones son breves y son para tu bien, tu fe, tú no lo ves ahorita, pero tu fe está siendo probada y al final de esto saldrás mejor que tu tiempo presente, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer un video y regresamos con el personaje de Santiago, porque tiene que darnos otro propósito. La fe se tiene que probar según Pedro, pero Santiago nos da otro propósito acerca de las pruebas. Regresamos.